Bueno, la realidad es que al principio de la enfermedad del presidente, cuando él viajó a Cuba en los últimos días de mayo, que se fue de gira, luego viajó para Cuba, había cierta incertidumbre porque no había una comunicación oficial sobre la enfermedad del presidente y eso había generado una cierta angustia en la población. Sabemos que el presidente Chávez, además de ser un líder político, es un líder carismático muy importante, no solo en Latinoamérica, por supuesto, pero imagínense aquí en Venezuela, él está constantemente a través de los medios de comunicación comunicándose con su pueblo, y eso había generado cierta angustia al no saber qué era lo que ocurría. El 24 de junio, como vos bien dijiste, él fue operado por segunda vez de un cáncer en la pelvis, fue extirpado totalmente el tumor, y después de esa situación fue comunicado al pueblo de Venezuela cuál era la situación del presidente Chávez en cuanto a su salud. Una vez que se supo, la realidad es que ya se calmó bastante la cuestión, la angustia, ¿no?, que había en la población. Ahora la gente tiene la información exacta de qué es lo que le pasa al presidente y eso hace que la gente confía muchísimo en el presidente. Entonces se lo ve por la televisión, se lo ve fuerte, se lo ve en los actos, se lo ve bien, a pesar de que sabemos que el cáncer es una enfermedad que, por supuesto, es una enfermedad grave, es una enfermedad complicada. Sin embargo, se ha dicho ya que el tumor que tiene en la parte pélvica fue extirpado totalmente y que no se han detectado ninguna otras células malignas en ninguna otra parte del cuerpo, pero por supuesto tienen que seguir haciendo el tratamiento de quimioterapia y radioterapia para terminar de matar algunas células que quedaron en la zona pélvica del presidente Chávez. De todas maneras, él, como vos bien dijiste, delegó algunos de sus poderes. Es importante resaltar que aquí en Venezuela el vicepresidente no es electo, es una parte más del gabinete ministerial, por eso fue necesario que el presidente Chávez delegara, tanto en él como en el ministro Giordani de Planificación, algunas facultades, algunos poderes. Sin embargo, eso no quita de que el presidente sigue siendo el presidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y debe seguir autorizando desde Cuba, mediante una firma digital que justamente puso en marcha el pasado sábado, algunas transacciones, algunas partidas presupuestarias. Sin embargo, tanto el presidente Elías Jagua como el ministro de Planificación, Jorge Giordani, quedaron con determinadas facultades. El clima, como te digo, en cuanto a la población, que su mayoría está con el presidente Chávez, es de tranquilidad. Por supuesto, todo el mundo, aquí la gente es muy católica, todo el mundo está rezando, todo el mundo está haciendo cadenas de oración y fuerza por la salud del presidente, la gente está constantemente en la calle con sus demostraciones de apoyo, pero por el lado de la oposición, por supuesto, se está aprovechando esta situación, como pasó en su momento también en Paraguay con la enfermedad del presidente Lugo. La oposición está con los dientes preparados y afilados para cualquier problema que haya en cuanto al tiempo que esté el presidente fuera del país, ya sacar la carta del vacío de poder, de la ausencia temporal y la ausencia definitiva para poder hacer una revisión del golpe de Estado que se vivió aquí en el 2002. ¿Qué establece, Yamila, la Constitución en estos casos? Mira, te explico. El artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que el presidente puede pedir permiso a la Asamblea Nacional por 5 días para ausentarse del país por razones de Estado o por razones personales, y no pierde sus facultades en cuanto a presidente. De hecho, todos los presidentes y todas las presidentas se van de los países con o sin permiso de la Asamblea Nacional, según lo diga la Constitución, a firmar diversos acuerdos en calidad de mandatario nacional. Este artículo 135 fue el que el presidente Chávez impuso en su pedido ante la Asamblea Nacional el sábado pasado para pedirle a las diputadas y los diputados que le concedieran el permiso para salir 5 días del país. El permiso fue concedido a pesar de que en la Asamblea Nacional hay una parte de oposición, fue concedido de manera unánime. Todos le concedieron el permiso para que el presidente pudiera estar 5 días en Cuba. Ese permiso puede tener una prórroga, se puede hacer desde Cuba mismo, el presidente puede mandar otra petición a la Asamblea Nacional, como lo fue hecho en mayo y junio, para quedarse más tiempo allí. Sin embargo, el mandatario dijo que por el momento solo iban a ser 5 días en Cuba. De todas maneras, hay un artículo que es el 18 de la Constitución que dice que los poderes se asientan en Caracas o en cualquier sitio del territorio nacional. Este es el artículo del cual la oposición se está valiendo para decir que el presidente no puede ejercer su mandato como ejecutivo desde la ciudad de La Habana. Sin embargo,
el 135 que le permite al presidente irse con su facultad de presidente fuera del país por 5 días o por la cantidad de tiempo que la Asamblea lo desee, hasta 90 días, hace que, digamos, el artículo 18 pueda ser interpretado de varias maneras. La oposición, por supuesto, lo está interpretando por el lado de que si el presidente se queda más de 5 días va a haber una ausencia de poder, un vacío de poder, que recordemos fue la misma figura que utilizaron en 2002 cuando dieron el golpe de Estado. La diferencia es que ellos secuestraron al presidente para decir que había vacío de poder y ahora el presidente está yendo hacia La Habana, Cuba, para hacerse un tratamiento médico. Estas son las discusiones que se están dando hoy en Venezuela, dentro de la Asamblea Nacional, también en la calle. Los sectores de oposición, por supuesto, están diciendo que no es sano tener un presidente que tenga cáncer, que debe dejar el poder, que no está en todas sus facultades. Sin embargo, bueno, al presidente se lo ha visto por la televisión, se lo ha visto en actos del pueblo, en actos recibiendo a otros mandatarios como Ollanta Humala la semana pasada. Se ha visto que, por supuesto, él es un hombre muy fuerte y se ha visto que está en sus facultades para ejercer la presidencia. Por supuesto, ahora que va a empezar la quimioterapia, sabemos, o bueno, la mayoría del pueblo sabe que la quimioterapia es un tratamiento muy invasivo y que puede tener algunas dificultades a partir de esa quimioterapia. Por eso mismo le está delegando ciertos poderes como la firma de presupuestos y demás partidas presupuestarias para tanto el ministro de Planificación como el vicepresidente. Sin embargo, todo el pueblo venezolano está convencido de que el presidente Chávez, como él lo dice, vivirá y vencerá, y de que la revolución bolivariana tiene pasta para rato, por supuesto con él a la cabeza. Yamila, hago una pregunta apelando a tu subjetividad periodística en base a la interpretación de todo lo que habrás leído y escuchado en los últimos días, a cómo opinan los opositores, a cómo opinan los medios dominantes que son antichavistas, y sabemos de qué son capaces. Sobre lo siguiente, ¿en algún momento se ha cuestionado que Hugo Chávez haya ido a Cuba y que vuelva a Cuba para hacer un tratamiento aparentemente usual, no nada específicamente diferente, como parte de las objeciones que en algún momento el sector opositor de la Asamblea le opuso? Eso ha tomado carnadura. ¿Se sabe por qué Chávez insiste con ir a Cuba? Y que también dio motivo para que el gobierno brasileño, Dilma Rousseff concretamente, lo invitara a ir a San Pablo a seguir el tratamiento conforme lo hiciera en su momento con Lugo. ¿Ha habido algún tipo de especulación sobre esto? Hubo un cuestionamiento fuerte por parte de la oposición, como bien lo dijiste, al hecho de que el presidente Chávez estaba en la República de Cuba y no aquí en Venezuela haciéndose el tratamiento. Recordemos que cuando él tuvo el primer incidente pélvico, él estaba de gira, lo que hizo que, bueno, por una situación de urgencia que necesitaban. Recordemos que la primera operación no fue por el tumor. Cuando se le hizo la primera operación por el absceso pélvico, fue que se descubrió el tumor y fue que después se reprogramó una segunda operación para el día 24 de junio. Recordemos que él estaba en La Habana cuando ya la dolencia de la pelvis, él venía con una dolencia en la rodilla, por eso había postergado su gira por Brasil y por otros países, y cuando ya la dolencia de la pelvis no pudo más, él se encontraba en la República de Cuba, por eso fue operado por primera vez en La Habana, y luego se decidió, por supuesto era una operación cuando se descubrió que había un tumor interno, se decidió dejarlo en el mismo sitio para operarlo. Bien, entiendo, claro. Lo que pasa es que por ahí la interpretación va por el lado de que a lo mejor puede provocar cierto resquemor en los sentimientos nacionalistas. Claro, yo lo que iba a comentar. Justamente la oposición dice que el presidente Chávez no confía en el sistema de salud venezolano, que por eso se está yendo a Cuba, que el sistema de salud venezolano es, en pocas palabras, una porquería, y por eso el presidente Chávez no está acudiendo a médicos de aquí. Y otras voces también dicen, también de la oposición, que el presidente Chávez está rodeado de gente en la que no confía y por ende no puede operarse con un médico de cabecera de aquí de Venezuela, porque de hecho no lo tiene. Estas son las voces de la oposición. Pero por el otro lado, por el lado de la gente revolucionaria, del chavismo, del pueblo en general, recordemos que aquí en Venezuela hay más de 100.000 médicos cubanos trabajando en los sistemas de salud de Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2, que son sistemas de salud gratuitos que están dentro de los barrios, de las villas de emergencia.
el pueblo venezolano en general tiene con el pueblo cubano una conexión de hermano muy grande. Hay una solidaridad muy grande entre los pueblos. Y se sabe y se conoce que cuando el presidente tiene alguna dolencia, cuando el presidente está triste o cuando el presidente simplemente quiere reflexionar sobre una cosa, se toma un avión y se va a Cuba a hablar con Fidel, y el pueblo venezolano confía 100% en lo que en Cuba se haga en cuanto a la medicina, primero porque Cuba no se puede negar que es una eminencia en cuanto a la parte médica, y segundo porque nadie cuestiona el hecho de que muchos presidentes, así como fue en su momento Fernando Lugo, viajaron a otros países para hacerse tratamientos que quizás en ese momento no estaban tan desarrollados aquí en Venezuela, o por ejemplo, en el caso de Lugo, en Paraguay. Aquí en Venezuela, te soy sincera, no tengo información exacta sobre cómo se hacen los tratamientos de quimioterapia o la eficacia que tienen o si hay algún instituto especializado en eso. Sin embargo, sí debo reconocerte que el presidente Chávez, una vez que dijo que tenía cáncer y que tenía que hacerse quimioterapia, aseguró que los tratamientos que él reciba en La Habana iban a ser traídos a Venezuela para el pueblo en general, para que todas las personas que sufran de cáncer puedan acceder a esos tratamientos de manera gratuita, que es el que él está accediendo en La Habana, Cuba. Tengo entendido que en este momento el tratamiento específico que él está recibiendo no está disponible en Venezuela, por eso él viaja. Y además hay algo que él no lo dice, pero que es de público conocimiento, es como un secreto a voces. El presidente le cuesta mucho descansar, le cuesta mucho hacer reposo. Él es una persona hiperactiva y él lo ha reconocido, que no ha cuidado su salud para nada. Si él está aquí en Venezuela, como ha pasado, por ejemplo, en la fiesta del Bicentenario, él no descansa. Él está constantemente en la calle, constantemente en un acto, constantemente llamando a sus ministros a rueda de prensa, a gabinete ministerial, a conferencias. En La Habana no es así. En La Habana lo tienen estrictamente bajo un régimen de reposo, bajo un régimen alimentario, donde sabe que no puede salir a hacer un acto. Imagínate, acá la gente se pone en Miraflores, saca las pancartas y el presidente sale al balcón. Entonces es difícil también mantenerlo con un reposo estricto aquí en Caracas o en cualquier parte de Venezuela. Y esas son las dos posiciones encontradas que hay respecto a eso. Por supuesto que la oposición sigue diciendo que el presidente venezolano no confía en el sistema de salud de Venezuela y que las migajas de ese sistema de salud son lo que se le está dando al pueblo. Pero bueno, la mayoría del pueblo que ha sido beneficiario de ese sistema de salud, que es el Barrio Adentro 1 y 2, sabe que no